Hoy analizaremos 9 tendencias que cambiarán el mercado inmobiliario para los próximos 20 años. Vamos a ver muy en detalle estas circunstancias. ¿Por qué? Por ejemplo, la reducción de la población en los Estados Unidos, ¿qué impacto tendrá? O la tasa de natalidad. Estos son factores que hoy no se ven, pero en el tiempo tendremos que estar muy pendientes porque pueden cambiar toda la estructura de lo que es el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Como tema de actualidad, estaremos hablando de los foreclosures y las ayudas, los forbearance. ¿Cómo están funcionando? ¿Realmente la gente está abusando de este tipo de instrumentos? ¿Realmente es de preocuparse en zonas como la costa oeste de Florida? Vamos a analizar qué está pasando en esta área y como siempre con lupa veremos las consecuencias y si estamos ante una crisis o son factores normales que debemos ver. Adicionalmente, vamos a estar con un solo gráfico demostrando lo imposible que está haciendo comprar una vivienda para los primeros compradores. ¿Por qué? ¿Por qué esta asequibilidad ha afectado tanto y aquella persona que no ha podido entrar en el mercado de la vivienda se le está haciendo tan difícil? Y justamente le vamos a dar algunos tips o lo que se debe hacer para llegar y pasar ese obstáculo y cambiar la historia tuya, de tu familia y tener esa vivienda propia que siempre has querido. Como siempre, con transparencia, con muchísima honestidad en Invierte en Miami Real Estate y dónde vivir en Miami Real Estate. Estaremos estas 30 minutos analizando todos estos temas y mucho más. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixe Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, entramos en materia con temas bien interesantes, siempre poniendo el ojo en nuestro trabajo diario, que es estar con clientes, atendiendo el real estate, pero estudiando muchísimo para poder ver cómo está funcionando el mercado y poder dar la mejor asesoría y ayudar a muchísimas personas a comprar y vender sus propiedades. Entremos en materia. Tenemos actualización de CoreLogic de los precios del mes de febrero. Cuéntanos cuáles son las tendencias de CoreLogic y ¿debemos preocuparnos o el mercado está en estabilidad? Fíjate, CoreLogic siempre sale con un mes de atraso, se puede decir. Ellos nos traen la tendencia de los precios al mes de enero del Ok. 2025 y lo que hacen es, aquí les muestro en el reporte, un número de en cuánto ha subido en el último año, de enero a enero, los precios de la vivienda en promedio en Estados Unidos. Estamos hablando de un 3.3, mes a mes, diciembre-enero, 0.04%, y a su vez hacen una proyección de qué es lo que ellos esperan que suceda de enero del 2025 a enero del 2026, lo ven en pantalla, es 3.6%. Pero más que este reporte, yo quisiera compararles el reporte de enero del 2025 de ellos con este reporte que es el de diciembre. Y fíjense los números, aquí tenemos el incremento en precios de diciembre del 23 a diciembre del 24, era un incremento en precios del 3.4%, ahora tenemos 3.3%, hay una pequeña desaceleración allí. Y cuando nos vamos al forecast, ellos tenían o predecían un 4.1% de incremento de precio durante el año 2025. Y ahora, al igual que los grandes, Zillow, Redfin, están cambiando su pronóstico a 3.6. Realmente es interesante ver cómo ellos de esta manera están desacelerando o proyectando una desaceleración. En histórico, que vemos que cambiaron del 3.4 al 3.3, se están desacelerando los precios y también en proyección. Adicionalmente, ellos también siempre nos traen cuáles son los mercados más calientes de Estados Unidos. En su mayoría vemos que todos están en el noreste y me llama la atención el hecho de que ya no vemos en estos últimos 2 años que nosotros tenemos trayendo este artículo, siempre estaban en un metro de Texas y un metro de Florida. En este caso era Houston y Miami, siempre aparecían como los mercados más calientes. Esta es la primera vez que no aparecen estos mercados calientes, aquí lo vamos a ver. Están Miami y Houston siempre, inclusive más metros de esta área, ahora todos están bastante concentrados en la zona noreste de Estados Unidos. Recordemos que esta zona es la que, si nos vamos a ver inventarios, es donde existen mucho menos inventarios, por eso es que están tan calientes. Adicionalmente, ellos nos traen los mercados más fríos y realmente son los que tienen exceso de inventario. Sabemos que nosotros en Florida tenemos exceso de inventario, también en Texas, también está Honolulu y San Francisco, que son los mercados más fríos, también en Memphis, en Tennessee.
Adicionalmente, y por último, también nos traen, esta gráfica me parece bastante importante, están los mercados más asequibles y los menos asequibles. Entonces vemos que San José encabeza la lista como los menos asequibles y tenemos aquí, se llama Johnstown en Pensilvania, es uno de los más asequibles. Realmente estos son los números más importantes de este artículo, Gaby. Lo más importante aquí es notar cómo el mercado inmobiliario, a medida de que vienen entrando todas las nuevas políticas y toda esta nueva estabilidad, entre comillas, va a ir cambiando, van cambiando estos números y van cambiando los pronósticos y cómo funciona el mercado en general. Sí, seguimos en desarrollo. El país está Sí. dividido en dos partes. Justamente quiero mostrarle ese análisis del Reciclub. Habla de los 50 mercados más ajustados del 2025. Y cuando vemos el análisis del Reciclub, veamos las tablas muy por encima. Estas tablas nos muestran los mercados donde todavía hay muy poco inventario. Ellos hablan de cuáles son los que desde el prepandemia, los 50 mercados que todavía no llegan a niveles de inventario. Estamos viendo que Bridgeport en Connecticut, en Pensilvania, Connecticut, Illinois, Connecticut, son mercados que todavía están muy bajos en inventario. Y aquí está la lista de los 50. Y cuando vemos esta lista, vemos que el mercado número 50, que vemos aquí en Ohio, tiene menos 46% de inventario. Entonces, cuando analizamos esa lista de lo que están más faltos de inventario, vemos que hay en mercados con 80 y vemos que el mercado número 50 tiene 46. Realmente hay muchos mercados con bajo inventario. Cuando entramos a analizar la lista, casi todos, como dijiste tú, Jenny, están en el noreste de los Estados Unidos. Cuando entramos a analizar la lista, los que tienen demasiado inventario, donde los inventarios están superando la prepandemia, estamos viendo que es Texas, Florida, 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 Colorado, Alabama, Texas, Texas, Texas. O sea, se concentran en los estados que ya sabemos que básicamente es Texas y Florida. Sin embargo, el que más tiene inventario, estamos hablando que es en Texas, es Killen Temple, Punta Gorda tiene 75.8, pero vemos como mercados que tienen 70% solo hay dos, 50 solo hay uno, 47 solo hay tres. O sea, vemos como que son casos muy puntuales y no vemos que sea una tendencia de todos los Estados Unidos. Si lo vemos, el que está en la lista número 50 ya está en equilibrio. O sea, cuando vemos la lista mala, realmente hay muchos mercados con muy bajo inventario. Cuando vemos la lista buena, los que están en sobreinventarios no son demasiados, son nada más 49 básicamente o 50, porque aquí ya está en 0.1. Eso quiere decir que los niveles prepandémicos se han alcanzado, pero se han alcanzado en zonas muy específicas que también tenemos que tener en cuenta que tanto Texas como Florida son los dos estados que han tenido más migración interna e internacional dentro de los Estados Unidos. Eso quiere decir que también hay mucha más población y población que viene por lo general con poder adquisitivo y que puede llegar a absorber el inventario. Entonces, esto todavía no es un punto de alta preocupación que puede impactar en los precios. Sé que todo el mundo lo que dice inventario, precios. Si hay más casas, los precios van a caer. Todavía no es un punto de preocupación en la mayor parte de los mercados. Aquí vemos el análisis, ya viéndolo por estados, desde febrero de 2019 a febrero del 2025, los estados que tienen más inventario y básicamente Texas y Florida. Son los dos estados que podríamos decir que están encabezando esto sin llegar a niveles de preocupación y vean como la gran mayoría sigue por debajo. Si lo vemos en crecimiento año a año, aquí podemos ver en este gráfico de los Estados Unidos 34% en Florida, ha crecido febrero 24, febrero 25 y aquí estamos viendo Texas, estamos viendo California que han crecido, pero todavía no logramos los niveles y eso sumado a la cantidad de migración que tenemos. Otro punto interesante, Jenny, que yo quería tocar es un análisis que tenemos de Logan Montgomery. Logan Montgomery, él es uno de los editores de Housewire y analizan muy en detalle todas las estadísticas. Y nos trae un comentario que me gusta porque tiene una lógica que uno piensa que no es así normalmente y sí lo es. ¿Qué tiene? Él está analizando cómo son las ventas de viviendas existentes. Y pone este gráfico en el cual enseña cómo se han mantenido las ventas en todos estos últimos años, que básicamente estuvo en 5 millones, 4 y 5 millones antes de la pandemia, luego en la pandemia subió bastante y luego se ha mantenido en los niveles de entre 3 y 4 millones de viviendas vendidas anualmente. Pero él hace este análisis. Este es el gráfico de cómo han sido los inventarios de vivienda.
¿Qué quiere decir él? Él dice, los inventarios de vivienda han venido cayendo de manera directa desde la crisis del 2008 y no se han ido incrementando. Más bien seguimos con inventarios bajos, con una pequeña línea de subida en estos dos últimos 3, 4 años. Sin embargo, los inventarios se mantienen en alrededor de 1.200.000 viviendas a la venta y las ventas se han mantenido estables. ¿Qué quiere decir él? No existe una relación entre la cantidad de inventario que hay en el mercado y la cantidad de ventas que se hacen. El análisis es, no importa cuánto inventario haga, la gente va a seguir comprando. ¿Que puede influir en precio? Sí. ¿Que puede influir en factores demográficos? Sí. Pero la gente compra en la misma cantidad, exista o no exista inventario. Entonces, es interesante porque nosotros normalmente cuando vemos mucho inventario, vamos a asociar más inventario, van a subir las ventas. No necesariamente. Puede haber bajo inventario y las ventas manteniéndose. Es el caso, por ejemplo, de Miami, es el caso de Punta Gorda. La gente dice, Miami es incomprable y Miami los inventarios están bajos. Sí, y la gente tiene que seguir comprando porque tiene que vivir. O la misma Punta Gorda tiene mucho inventario, han caído un poco los precios y las ventas se mantienen porque el que tiene que vivir en Punta Gorda va a vivir en Punta Gorda. Ok, tiene más ventaja, pero no hay una proporcionalidad. Esto es interesante porque el inventario no nos va a afectar la cantidad de ventas, aunque sí nos afecte la posibilidad del precio, que no ha llegado el momento. Continuamos con el análisis de Redfin, Jenny, de la semana, que es esperanzador porque estamos viendo que las tasas hipotecarias como que empiezan a tener efecto. Sí, fíjate, la semana pasada nosotros comentamos que aún no se veían en ninguna de las métricas o de las estadísticas que nosotros manejamos el efecto de la disminución en las tasas hipotecarias. Y ya en este artículo de esta semana de Redfin estamos viendo que, sobre todo en lo que vemos que tuvo efecto es que hay mayor aplicación de préstamos. ¿Cuánto? Un 9% más, aquí en la tabla lo vemos, dice un 9% más con respecto a la semana anterior y un 2% más año a año. Es esperanzador, sí, porque estamos viendo que van a haber más cierres y más transacciones inmobiliarias en el futuro cercano, ya que tenemos mayores aplicaciones de préstamo. Ahora, las ventas pendientes siguen cayendo. Siguen cayendo, aquí dicen 6% a nivel nacional, de las de ventas pendientes se cayeron. ¿Eso qué quiere decir? Salieron, el contrato se rompió por una u otra razón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay muchos factores que me influyen allí. A pesar de que tenemos el alivio de unas tasas de interés que están disminuyendo, siguen existiendo digamos, de alguna manera una incertidumbre económica, quizás lo que está pasando a nivel economía y político hace que la gente se frene un poco, pero adicionalmente, y es lo que yo he visto por experiencia, aún existe una mentalidad errada en el vendedor o sea, hay dos mundos diferentes, el que está viviendo un vendedor y el que está viviendo un comprador. Usualmente, o hoy en día, los vendedores aún piensan que pueden vender las propiedades en las condiciones que estén al precio que ellos quieren y están cerrados a negociación. Cuando las personas se cierran a la negociación, pues básicamente un comprador que sabe que a la vuelta de la esquina hay otra propiedad similar al mismo precio, simplemente cancela y se va a buscar un contrato a otra al voltear la esquina, como lo acabo de decir. Realmente hay muchas ventas pendientes que están cayendo, eso sigue sucediendo. Este es uno de los factores adicionalmente al tema económico. Si nos vamos a la asequibilidad, a pesar de que los intereses han bajado, el precio ha subido un 3.2% y mi pago mensual es apenas $26 por debajo del tope del 2022. Eso quiere decir que la asequibilidad no ha mejorado aún, tomando en cuenta que el precio sigue subiendo o que ha subido. Realmente estos son los números más importantes de aquí. Sin embargo, quiero hacerles notar antes de pasarte al siguiente artículo, Gabriel, el hecho de que estos números que estoy diciendo es a nivel nacional. Si tú quieres saber de tu metro, ve de la mano de alguien que sea experto en el metro para que te pueda guiar de la manera adecuada. Porque supongamos aquí en California, aquí lo dice, California hay diferentes ciudades que se mueven diferente y las ventas pendientes ni siquiera han caído, de hecho que han aumentado. Es un mercado caliente, igual en el noreste, es un mercado caliente. Entonces siempre va de la mano de alguien que te guíe y te diga cómo vender y cómo comprar de la manera adecuada en el metro donde tú deseas hacer tu transacción. Ahora seguimos con el siguiente artículo para que nos informes, Gaby. Sí.
Ahí es interesante, Jenny, que si estás en Florida, con mucho gusto nosotros podemos ayudarte en cualquier parte de Florida con nuestro equipo de Dónde Vivir en Miami, Real Estate, de Invierte en Miami Real Estate. Vamos a poder ayudarte y llevar de la mano. Es experto en Florida, con muchísimo gusto. Podemos ser Jenny, puede ser mi persona, cualquiera de nuestro equipo que estaremos ahí para ayudarte. Simplemente contáctanos, déjanos saber, cualquier consulta es gratuita. Continuando con este tema, Ginny, de la asequibilidad que ha golpeado tanto, les quiero mostrar un gráfico que es un minuto de cómo desde el 2015 hasta hoy ha cambiado la posibilidad de que los primeros compradores compren vivienda. Le hago la aclaratoria, es un gráfico que viene de Canadá, pero la situación en números es muy parecida a los de Estados Unidos, pero es tan ejemplificante este gráfico que justamente queremos mostrárselo. Aquí está, cuando vemos la línea roja, son inversores, cómo han crecido en la compra de vivienda. Vemos la línea azul, son personas que ya tienen vivienda y están comprando una segunda vivienda o están cambiando de vivienda. Y cuando vemos la verde, son los primeros compradores, aquel que no ha tenido vivienda o que no ha tenido durante los últimos 3 años y está intentando comprar. Esto es en porcentaje. Aquí vemos cómo la línea verde va cayendo en la cantidad de personas que van dejando de comprar o que no van pudiendo entrar en el mercado y cómo se disminuye el número. Estamos viendo que aquí hay un 12% de disminución en primeros compradores y cómo los compradores que repiten o los inversores siguen en positivo y cada año van creciendo. Este número realmente impacta. Nosotros que estamos con clientes vemos lo que sufre una persona para comprar su primera vivienda, todos los malabarismos que tenemos nosotros que agente inmobiliario hacer, que adicionalmente nuestro mortgage broker tiene que hacer para lograr calificar a una persona. Sin embargo, es de estar preparado, es de buscar las herramientas y saber que aunque esa línea al final, miren cómo comienza aquí, comienza en crecimiento en la parte alta y termina justamente aquí, termina en el subsuelo, menos un 20% de primeros compradores. Busca la ayuda, busca la asesoría, nosotros vamos a estar ahí para ayudarte, pero el primer comprador definitivamente él es el que la tiene más difícil. ¿Por qué? Porque no tiene plusvalía. El principal factor es porque no hay un ahorro. Aquel que ya compró una vivienda hace 5 o 10 años está ahorrando dentro de su vivienda y ese ahorro es el que traslada a su segunda vivienda. Entonces, ese primer comprador por lo general no se organiza para tener el dinero y poder entrar. Nosotros con todo gusto y nuestro equipo de financiero va a estar allí para poderte ayudar en el caso que lo necesite. Adicionalmente, ¿qué pasa con esas personas que no pueden comprar? Van al mercado de renta. Le quiero mostrar rápidamente cómo está funcionando el mercado de renta y el tema de aumento de las rentas. Este gráfico nos está mostrando qué ha pasado en los Estados Unidos con los apartamentos y las rentas de apartamentos. Venían subiendo en el año 2019, perdón, venían subiendo, pero a nivel de inflación. En el año 2019 caen con la pandemia. Luego suben de una manera absurda hasta un 15% en abril del 2022 las rentas. Luego descendió y se han mantenido flat, se han mantenido estable por todo este periodo. Estamos empezando a ver un pequeño repunte entre diciembre y enero del 0.8, pero todas aquellas personas que no pueden comprar rentan. Y esto ha sido una buena noticia porque realmente después de esta subida, esto ha sido un alivio importante. También entendemos que los gastos de los dueños de vivienda han aumentado, seguro y taxes han aumentado de una manera importante y por eso empezamos a ver algunos incrementos en el mercado de renta. Hay que seguir de cerca el mercado de renta porque en este mercado hay mucha oferta. Entonces, está funcionando el tema, ahí sí está funcionando el tema, por lo menos en el sur de la Florida y en toda la Florida, que con tanto inventario de casas a la renta no se han podido subir en una manera considerable las rentas. Sin embargo, empezamos a verlo y empieza a consumirse ese inventario y los constructores no están trayendo nuevas viviendas al mercado. Es otro mercado que hay que seguir muy de cerca para poder tener el pulso. Si eres inversor, te interesa que las rentas suban. Si eres persona que no ha podido comprar, te interesa que las rentas se mantengan estables, pero siempre busca la asesoría. Continuamos, Jenny. Tengo aquí que vamos con los temas de foreclosure, forbearance, cómo están funcionando estas ayudas y si realmente es de preocuparse. En Florida, con tanto inventario y precios cayendo en alguna zona, ¿es de preocuparnos? Pues mira, en el artículo de CoreLogic, ¿qué es lo que nos habla de lo que vamos a hablar primero del foreclosure? Tenemos año a año, en el diciembre del 2023 teníamos un 3.1% de todas las hipotecas estaban en foreclosure. Diciembre del 2024 es exactamente el mismo, 3.1%.
hay una estabilidad, hay 0% de incremento y tampoco ha bajado lo que es el foreclosure. Cuando nos vamos a estado año a año, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde ha habido un incremento en lo que es la morosidad de las hipotecas? Vemos que en Florida es donde más ha incrementado, el 0.7% de incremento. Es de preocuparse, bueno, todo incremento, sobre todo en foreclosure, es importante, es considerable, pero sabemos que existe gran inventario, sabemos que existen varias unidades que están entrando y vamos a hablar un tema que es el forbearance, que también nos está ayudando a que este número se incremente. Si es de preocuparnos cuando vemos el global de las tasas, de los préstamos, al número o al porcentaje que está en foreclosure o en problemas o bajo el agua, realmente es reducido y no se compara nada a todo lo que sucedió en el problema hipotecario del 2010-2011. Entonces, realmente sí llama la atención, pero no es nada de preocuparse por ahora. Adicionalmente, esta gráfica nos muestra la morosidad por tiempo. Fíjate, el 30 días 3.1%, pero cuando vamos a 120 días están 0.7% y los que llegan a foreclosure el 0.3%. Incremento, fíjate, en foreclosure ha bajado, aquí en este gráfico nos muestra que ha bajado de 0.3 al 0.2% del que comienza, del total que comienza, o sea, lo que se refiere es del 3 del global, 3.1, 30 días de morosidad, y de este global pasaron a 1.6 y así sucesivamente. De las personas de una manera u otra están encontrando la manera de salir de la morosidad y poner al día sus préstamos. ¿De qué manera? Bueno, ya sea pagándola o yendo diríamos, la ayuda o lo que llamamos nosotros forbearance que da el gobierno. Básicamente, esto es lo más importante de este artículo, Gaby. Y bueno, en este gráfico vemos los estados donde existe mayor morosidad. Es termómetro, los rojos es lo que están de una manera más grave. Vemos que Florida, pues estamos en 0.1% por encima del promedio nacional. Y estas son las áreas o los metros que están en mayor delincuencia. Vemos que en Florida hay bastantes. Y bueno, realmente alrededor del país existen bastantes, pero en este momento, ¿qué es lo que yo veo? Más que un problema generalizado por el valor de las propiedades, son situaciones de vida que todas las personas pasan y sí muchos de ellos o gran parte de ellos deberían de ser por problemas de compraron quizás en una zona donde el precio ha bajado o quizás la economía de la familia ha cambiado y tienen que dejar de pagar la propiedad y no pueden ser incluidos en el programa que está dando el gobierno. Ahora, ¿qué programa está dando el gobierno? Y este es nosotros vamos a mostrarlo. Esto se llama es un plan de pago, se podría decir, forbearance. ¿Qué hace? Lo que tú dejaste de pagar, simplemente se crea un crédito adicional o se le agrega el crédito de tu propiedad y traen tu préstamo al día. ¿Qué está pasando? Nosotros lo que queremos mostrar es en qué estados es donde hay mayor cantidad de este tipo de forbearance y adicionalmente por qué tipo de préstamo. Como vemos, esto es al tercer cuarto del 2024, en el gráfico o en el mapa que está a mano izquierda, vemos de todos los tipos de préstamos, sean convencionales, FHA, VA, y qué es lo que está pasando. Vemos en Florida tenemos el 2% de los préstamos están en forbearance. Ahora, si yo los segrego y me voy solo a ver los préstamos VA y FHA, ¿por qué razón lo estamos haciendo? El préstamo VA y FHA son préstamos más riesgosos porque usualmente las personas entran con menor inicial y adicionalmente el debt to income es más elevado, por eso son unos préstamos más riesgosos. Entonces, si yo comparo un préstamo con el otro, vemos en este caso, Florida, de todos los de préstamos tenemos 2% estar en forbearance y cuando yo lo segrego a simplemente FHA y VA, estamos hablando de un 3.5%. Si hay una mayor cantidad de personas que tienen este tipo de préstamos que están aplicando o aplicaron este tipo de ayuda, pero tampoco veo un porcentaje demasiado elevado. De hecho, que al aplicar este programa te da la posibilidad de no ir a foreclosure, traer tus pagos al día y, por supuesto, estás adquiriendo una deuda, quizás una deuda que no genere intereses, pero en algunos casos sí, en algunos casos no, pero estás tratando de resolver tu problema financiero y no perder tu propiedad.
en todo sistema existen abusos. Probablemente aquí existan cosas que uno realmente no sabe, que quizás sí se presten para abusos, pero lo importante es saber que estos programas terminan, creo que es a finales de abril que terminan, y de alguna manera todo se va a tender a regularizar, pues por todo lo que está saliendo en el gobierno. Sí, ahí hay un punto interesante, Jenny, que era lo que hablábamos. Cuando nosotros leemos muchas noticias de que eso que vemos en pantalla, que son ayudas, entonces la gente no puede pagar y está pidiendo ayuda, entonces se está sobreendeudando, está metiendo más deuda de la que puede pagar, esto se va a complicar, en el futuro va a haber un problema. Hay que tener en cuenta algo. Para nosotros como analistas y agentes inmobiliarios, el problema llega cuando empieza a perderse dinero. O sea, mientras nosotros veamos que la gente no puede pagar, pide una ayuda, esa ayuda posiblemente no le genera intereses y va a llegar al punto de pagar, pero todavía tiene plusvalía en su vivienda, no estamos ante una crisis. ¿Qué quiere decir? No se ha perdido dinero. Si mi casa vale 150,000, yo debo $100,000, estoy en problemas y el banco va a liquidar mi casa porque hizo foreclosure o porque yo pedí la ayuda y luego seguí endeudado y no pude pagar. Y el banco va y la vendió y no perdió dinero nadie. Al final el banco sacó el dinero que había invertido, yo perdí la casa. No estamos ante una crisis. El problema resulta cuando tenemos créditos bajo el agua o cuando realmente la casa ya tiene una deuda de 200,000, pero vale 150,000. Ahí hay $50,000 que se van a perder. Fue lo que ocurrió en el 2008. Las casas perdieron mucho valor y responsablemente se dieron crédito al 99% de endeudamiento del valor de la casa, al 100, incluso a veces habría hasta el 105%, te prestaban más de lo que valía la casa. Entonces, efectivamente, eso generaba un gran problema. ¿Por qué? Porque a la casa perder dinero, el dinero se fumaba, el banco prestó un dinero que más nunca va a regresar. En este caso, mientras exista tanta plusvalía acumulada, sobre todo en Texas y en Florida, no estamos ante una crisis. Es posible que personas pierdan sus casas, pero no se pierde dinero, lo que termina en no traducirse que sea una crisis generalizada que afecte el sector financiero y que por consecuencia se lleve los trabajos, que por consecuencia se lleve Wall Street o que existan problemas adicionales. Entonces, no lo veamos como una crisis el hecho de perder la casa, veamos como una crisis el hecho de perder el dinero. Ahí sí puede haber un efecto dominó que va a afectar todo el mercado. Sí, quisiera agregar a lo que estás diciendo, si me puedes poner esta es una tabla que me muestra la cantidad de préstamos que tenemos y FHA y adicionalmente cuándo fueron generados. Si tú ves los que se generaron en el 2021, 2022, donde pudiésemos Si tener puedes algunos, ampliarla, sería genial para que vamos a está muy chiquitita. Ahí abajo, a donde dice 100%, ahí la amplié. Arriba de la tabla dice 100%. Ok, ahí lo ven bien. Ok, Un poco mejor. fíjate. Estamos hablando de que de los 7.800.000 préstamos tenemos, en el 21 se generaron el 14%, en el 22 el 11%, probablemente en estos años tenemos algunos picos en unos metros y probablemente de estos préstamos, de este 14%, un porcentaje pequeño lo compró a un precio más elevado de lo que está hoy. Pero lo que yo les quiero traer a ustedes es que no es algo generalizado, pues lo que quiero es respaldar lo que tú acabas de decir. Del 100%, fíjate que estamos hablando de las unidades que se financiaron en los picos, un 11%, un 14%, y de estas unidades, las que están en foreclosure es este porcentaje, 0.29%, 0.45%, que me corresponde a esta columna. Entonces, realmente sí existen préstamos que se generaron y hay un porcentaje de estos préstamos, 13%, que tienen 30 días en pago tarde, 60 días, 90 días, y del 100%, solo el 0.29% está en foreclosure. Entonces es algo que sí está sucediendo, que probablemente se está incrementando por la situación que estamos viviendo, pero no son números alarmistas, o sea, no es algo que va a lo que tú dices, a tumbar el Jenny, mercado inmobiliario. si analizamos más en profundidad y tú ves esa tabla que está en pantalla,
Es más, la cantidad de préstamos con atraso de 2010, o sea, anteriores al 2010, y es más alto el foreclosure en los préstamos anteriores al 2010 que en los préstamos que se dieron en estos últimos 5 años. Ahí dice pre-2010, 15,71 de los préstamos y el foreclosure es 0,54, si no leo mal desde aquí, o 0,64. Los 64, sí. 0,64 y en los últimos que se han dado, en el 23, en el 24 es 0,45, 0,35. O sea, hay más gente en dificultad que compró antes del 2010 y que tiene el crédito desde hace 15 años que los que actualmente compraron. O sea, están siendo más responsables los nuevos compradores que los compradores anteriores al 2010. Entonces es interesante ver esa gráfica porque no es lo que normalmente se muestra en números de la situación. Vamos a analizar las tendencias, Jenny, para el futuro. La gente del Resi Club está haciendo muy buen trabajo analizando las tendencias para el futuro de lo que está sucediendo con lo que va a suceder con el real estate. Hay 9 tendencias que van a cambiar el real estate y que no dependen de algo en específico, no dependen de la Fed, no dependen de Donald Trump, no dependen de un mercado, sino dependen de situaciones generales que afectan. Las voy a hablar muy rápidamente porque son varias y los análisis pueden hacerse rápido, como el tamaño de los hogares se está reduciendo. Este es el breakdown de cómo los dueños de vivienda han cambiado. Miren, las viviendas donde una sola persona vive han ido aumentando desde 1960 a este punto en más de un 22, 23%. Vive 2 personas, antes era el 40% en los años 60, hoy estamos hablando de que cerca del 60% viven 2. Y aquí estamos viendo cómo hogares donde vivían 5 o 6 personas eran mucho más numerosos y viven menos. ¿Qué quiere decir? Se van a necesitar más viviendas porque viven menos personas. Teniendo la misma población, se va a necesitar más vivienda porque hay menos formación de familia como tal. Luego estamos viendo la desaceleración del crecimiento de la población de los Estados Unidos. Esto es cómo ha cambiado el forecast del censo. Vamos a ver, más que en la gráfica que pueden ver estas líneas, está en el texto mucho mejor. En 2008, la oficina del censo pensaba que en el 2050 iban a haber 439 millones de personas. En el 2012 cambió y dijo, no, van a haber 400 millones de personas en los Estados Unidos. En el 2017 dijo, no, van a haber 389 y en el 2023 vuelve a cambiar y dicen haber 361 millones de personas. O sea, ellos están cambiando alrededor de 60 millones de personas el forecast para la población en el 2050, en este punto. ¿Qué quiere decir? Los Estados Unidos va a decrecer en población, se va a necesitar vivienda. Y ya están viendo como los hogares son de menos personas, se necesitan más vivienda, pero luego van a haber menos personas, se van a necesitar menos vivienda. Entonces, es interesante cómo estos factores pueden llegar a influir. Al final, el crecimiento va a tener que ir a la migración. Tienen que haber planes de migración para que la población no descienda de esta manera. Luego, tasas de fertilidad. En el año 1965, la tasa de fertilidad en los Estados Unidos era positiva, era 3. Hoy es 1,6. ¿Por qué positiva? Para que una tasa de fertilidad en un país sea positiva, tiene que ser superior al 2. Es decir, por cada pareja tienen que nacer 2 hijos para que la población se mantenga igual. Si queremos que la población crezca, tienen que nacer 3 hijos. Entonces, es interesante porque en estos momentos están haciendo 1,6, lo que quiere decir que la población de nacimiento no va a crecer. Luego están los constructores haciendo viviendas más pequeñas. Dado que viven menos personas y dado que ha subido el precio de la construcción, los constructores empezaron a hacer viviendas más pequeñas. Esto que puede hacer que rindan más las viviendas, que rindan más los terrenos, pero también puede hacer que sea un poco más asequible. Ojo, estas pequeñas viviendas más pequeñas no quiere decir que sean viviendas para primeros compradores o apartamentos pequeños. Son las mismas viviendas single family construyéndose con un menor tamaño. Luego estamos viendo cómo la remodelación es algo que va a impactar mucho en los próximos años en Estados Unidos. Aquí están viendo cómo ha ido la cantidad de años que tiene la vivienda. Mientras más amarillo quiere decir que las casas tienen 30 años, mientras más azul 70 años. Están viendo como toda la parte central de los Estados Unidos y el noreste tiene casas bastante antiguas. ¿Y qué va a pasar? Esas casas tienen que actualizarse. Vamos a ver muchas personas actualizando hogares y no comprando nuevos hogares. Factores. El parque se está envejeciendo, pero muchos propietarios están atrapados en tasas hipotecarias bajas. Tengo una tasa del 2,5%, no voy a vender mi casa ya tiene 60 años de antigüedad, prefiero renovar, cambiarle electricidad, cambiarle techo, mejorar en general la casa,
antes que vender la casa. Esto va a hacer que la gente entre en un mundo de remodelación y va a generar trabajo y va a generar impulso. Aquí estamos viendo la oferta y ventas adicionales generadas por el envejecimiento de los baby boomers. La generación baby boomers fue una de las generaciones que más ha podido comprar casas en los Estados Unidos y la cantidad de casas y ventas que ellos están haciendo, ellos están saliendo ya de las casas para reducirse o en muchos casos están falleciendo, se están yendo a vivir con los hijos, va a generar una sobreoferta en los próximos años. Aquí está cuántas casas se espera que salgan de baby boomer, como le digo, por mudanza, casa de sus hijos, por reducir su tamaño o por fallecimiento. Así que hay casas adicionales entrando al mercado. Esto va a afectar. Riesgo del seguro del hogar, ya lo hemos hablado muchísimo. El seguro puede cambiar la historia en muchísimos estados de Estados Unidos. Florida es uno de ellos con los impactos de los huracanes, con inundaciones. Texas es otro también con impacto de huracanes. California con todos los temas de cambio climático, incendios. Esto puede hacer que cambie realmente e impacte. Nosotros vimos el último estudio que habla de que los seguros pueden aumentar hasta un 300% de aquí al 2050. Eso es una cifra inmanejable y que muy posiblemente saquen a muchas personas del mercado o le quiten la posibilidad de tener un seguro a las viviendas. Esto también va a cambiar la historia si sigue en esos niveles. Aquí está cómo han subido la cantidad de seguros, como le decimos, en las zonas de huracanes acá, y esto no está actualizado porque está actualizado el 23, pero en la zona de California le aseguro que va a cambiar la historia con el tema de los incendios. Todos estos mapas, luego vemos la construcción de alquiler madura como clase de activo. ¿Qué pasó? Hay muchos factores, muchos grandes actores entrando al mercado. JP Morgan entró, Pan Homes. Hay muchos que están comprando vivienda, aprovecharon exceso de dinero durante la pandemia y compraron single family home. Aquí hay un número que suena bastante elevado. Dice, en 2022 el 6.9 de las viviendas unifamiliares iniciadas fueron construidas para alquilar y en 2023 el 9.5. Estamos hablando no de apartamentos para la renta, sino casas. Cada vez más actores grandes compran casas y las ponen a la renta. Esto puede cambiar, puede haber una generación que empieza a decir me sale mejor rentar que comprar. Es más difícil comprar porque competir con los grandes actores puede ser difícil. Esto también puede cambiar en el futuro la historia de comprar una vivienda unifamiliar. Y aquí está cómo han ido y cómo es la cantidad de casas dependiendo de los mercados. Vemos Florida, Atlanta, Texas, Phoenix, Arizona, cómo ha ido cambiando la cantidad de propietarios que son grandes inversores comprando casas unifamiliares para rentar. Y por último, los grandes se comen a los pequeños. Esto también lo hablamos en algún podcast. Los grandes constructores como Lennar, D.R. Horton están ganando cada vez más espacio en el mercado. Aquí podemos ver ya el 53% de las casas que se construyeron en 2024 la hicieron empresas que cotizan en la bolsa de New York. Ya esos pequeños constructores locales que construían casas, que podían tener más facilidad, que conocían su mercado, que ayudaban, no son los que están. Los grandes se están comiendo a los pequeños. Esto puede monopolizar la oferta de nuevas viviendas y también puede cambiar la historia. Ahí hay 9 grandes factores que ustedes pueden entender y pueden ver que están afectando el mercado de la vivienda en los Estados Unidos y que lo van a afectar. Nosotros seguimos sobre todos ellos, siempre estamos trabajando sobre todos ellos porque eso es la diferencia para que ustedes estén con unos agentes inmobiliarios como Yenitze, como Gabriel, que estamos todo el tiempo en la calle, todo el equipo nuestro está todo el tiempo en la calle y adicionalmente llevamos el estudio al máximo. ¿Por qué? Porque eso va a ser la diferencia, que tú cuando nos consultes la posible compra o venta de tu vivienda, nosotros podamos asesorarte como nadie en el mercado lo va a poder hacer porque estamos no solo actualizando información, sino en la calle con clientes y trabajando día a día en toda la Florida. Jenny, por último, me estoy hablando demasiado, pero bueno, hay que tocarlo. Tasas de interés cerraron 6.79, bajaron a principio de la semana, luego subieron un poco, se han mantenido en esos niveles. ¿Qué está impactando? El desempleo subió a 4.1, salieron los datos de desempleo del mes de febrero, se rectificaron los datos de enero, hay más desempleo, algunos dicen que son los despidos del gobierno federal, no pareciera que todavía se están viendo en las estadísticas los despidos del gobierno federal, sino simplemente es estacional y un poco de la economía enfriándose. Wall Street ha tenido muchos impactos con los aranceles de Donald Trump, ponen aranceles, quitan aranceles, ponen aranceles, quitan aranceles, ha sido una medida que ha impactado bastante en el mercado laboral.
pero lo importante es que estas tasas parece que va a ser la tendencia. Tenemos dos factores importantes para las próximas semanas. Esta semana salen los datos de inflación, puede impactar si la inflación se está controlando, es posible que las tasas de interés bajen un poco más y adicionalmente la semana próxima, el día 18, se está reuniendo la Fed. Pareciera que no va a haber cambios en cuanto a la tasa interbancaria de la Fed, pero eso podría ser una sorpresa si la Fed anuncia una bajada de 0.25 porque podría impactar en bajar aún más las tasas de interés. La Fed trabajando sobre los bonos del tesoro también, eso puede ser un factor que cambia el tema de las tasas de interés. Jenny, por último, algunas palabras de cierre. Sí, mis palabras son como siempre, tienes que estar de la mano de una persona que te guíe en el metro donde tú deseas comprar. Estamos en una época que, número uno, lo que era costumbre cambió. A raíz de la pandemia, la manera en que nosotros pensamos, escogemos como compradores y como vendedores es totalmente diferente. Entonces, no podemos actuar en base a lo que ha sucedido en el pasado, sino viendo el presente, viendo cómo está el código postal donde deseas comprar, viendo la propiedad, viendo hacia dónde está la tendencia hoy de lo que tú deseas comprar o de lo que tú deseas vender. Entonces es muy importante, es esencial para tener la mejor transacción posible para ti, que estés de la mano de alguien que conozca el mercado donde deseas comprar y que te muestre con fuentes por qué te está recomendando lo que te esté recomendando. Entonces nosotros, como lo dijo Gabriel, estamos a la orden en Florida y es muy importante y es mi recomendación siempre que estés de la mano de una persona que te guíe. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Cada vez estamos haciendo estos programas un poco más largos. Me parece que vamos a tener que segmentar un poquito. Estamos en 40 minutos. Muchísimas gracias al que llegó hasta aquí. Dale like con el pulgar hacia arriba que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Compártelo con quien le puede interesar y por supuesto suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones donde toda la semana traemos la actualidad de los Estados Unidos, de la Florida y nuestro podcast financiero. Gracias una vez más en nombre de Invierte en Miami Real Estate y dónde vivir en Miami Real Estate, transparencia total.